Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó. Pero lo que nunca se nos va a olvidar es cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Desconectémonos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos a cada sitio donde toma lugar cada historia. La primera experiencia de esta noche nos fue compartida de manera anónima. No pretendía aún compartir experiencias, pero creo que esta, aunque sea algo muy pequeño, me gustaría que quedara como un recuerdo. Sin embargo, como es un evento algo reciente, preferiría, por favor, guardar el anonimato. Esta semana, y luego de 38 días, el joven abuelo de mis pequeños, de apenas 49 años de edad, perdió la batalla contra esta enfermedad que aqueja hoy sin piedad. Mi pareja, al ser el hijo mayor, fue el primero en recibir la noticia y quien tuvo la difícil tarea de comunicárselo a su madre. Aquella noche, después de recibir la noticia, los gritos y llantos desesperados se escuchaban por toda la cuadra, dejando en evidencia, por las palabras entre aquellos gritos, que ella tenía todas las intenciones de terminar con su propia vida en ese momento. Por lo que algunos miembros de la familia fueron llegando a la casa para intentar tranquilizar un poco la situación. Y se logró, pues todo se calmó un poco durante un rato. Al mismo tiempo, en el hospital se debía iniciar rápidamente el proceso pertinente, y al ver a mi pareja tan desesperado por no poder encontrar con quién ir, con mucho pesar, ya que no me gustaba dejar la responsabilidad de mis hijos a alguien más, encargué a mis dos pequeños de 2 y 5 años con mi cuñada para poder acompañarlo. Cuando ya estábamos en la sala de aquel hospital, no pasó mucho tiempo para que llegara el tío de mi pareja, hermano de mi suegro. Por lo cual, no dudé ni un segundo y bajé lo más rápido que pude para cederle mi puesto, ya que solo permitían el ingreso de 2 personas. Por lo que me despedí de ellos y les comenté que regresaré a casa para ver si necesitaban ayuda con cualquier cosa. Total, mi pareja y su tío se encargarían de todo y estarían ocupados un muy buen rato con los trámites. En este punto, cuando iba de regreso, fue que, recuerdo, comenzaron a pasar cosas extrañas, mucho para lo que estábamos acostumbrados en esos ambientes familiares. Pasé a una farmacia para conseguir calmantes naturales para mi suegra, cuando mi cuñada me llama por teléfono y se escuchaba un poco distraída o descolocada, no sabría cómo describirlo. Dijo que solo había llamado para ver si volvería pronto. Su tono era raro aún para la situación, así que le pregunté que si pasaba algo más, a lo que ella se negó a responder, hablando y preguntando por otras cosas que no tenían nada que ver con mi pregunta. Por lo que, bueno, solo la calmé diciéndole que ya iba regresando. Al llegar, mi suegra estaba en completo silencio rodeada de hermanas y familiares. El ambiente era algo extraño. Creo que solamente sentía el contraste de todo el ruido en aquella casa que había antes de irme, y que ahora
era un silencio casi abrumador. Y todos en casa simplemente estaban ahí sin decir nada y viéndose de vez en cuando. Fue algo extraño. Me dirigí con mi suegra y le di los tranquilizantes que, aunque ella no estaba tan convencida de tomarlos, terminó aceptándolos. Creí, eso sí, que tardaría más en hacerlo, por lo que supuse que ella sabía que le vendrían bien. Cuando vi que los tomó, yo ya estaba un poco más tranquila con ello. Fui a buscar a mis hijos y a mi cuñada a un cuarto que estaba apartado de los adultos, cuando vi que ella tenía una mirada extraña. No parecía estar principalmente triste por la pérdida, sino nerviosa. Cuando le pregunté si estaba bien, me contestó temblando que no. Trabándose y temblando al hablar, me contó que unos momentos antes de que ella me llamara, estaban todos haciendo un escándalo. Mi suegra llorando, sus familiares también, pero reflejando un dolor que se contagiaba en el ambiente. Y había un lugar cerca de la puerta de la entrada donde colgaban las llaves, el cual, de un momento a otro, y sin que alguien estuviera cerca de ahí, comenzó a temblar, agitándose cada vez más fuerte y brusco, haciendo mucho ruido y tirando todas las llaves al suelo. Y después de ese movimiento, toda la familia en la sala se tranquilizó. De hecho, mi suegra hasta este punto continuaba haciendo estos comentarios sobre atentar contra su propia vida, y los cuales se detuvieron en ese instante, convirtiéndose todo en silencio. Después de escuchar lo que me contó mi cuñada, no sabía qué decirle, pero tampoco podía cuestionar nada, pues eso explicaría la expresión de toda la familia cuando llegué. Por lo que aquella noche me llevé a casa a mis pequeños casi escondidas, pues mi hijo de 5 años estaba muy afectado por la pérdida de su abuelo, y el ambiente no ayudaba para nada a que se tranquilizara. Y la familia, por supuesto que insistirían en que nos quedáramos allí. Uno como adulto puede asimilarlo o tratar de llevar todo eso aún con un ambiente así. Puede ser difícil, pero lo entendemos. Pero a mis hijos no quería exponerlos a todo aquello. Quería que estuvieran de lo más tranquilos, pues ya de por sí la noticia no era fácil. Y claro que amaban a su abuelo. El más pequeño fue el primero en dormir, sin mucho problema, de hecho. Pero mi hijo mayor no lograba conciliar el sueño, y ya llevaba un buen rato intentándolo. Por lo que me quedé haciéndole compañía sentada en su cama, cuando, en las escaleras de la casa, comenzó a escucharse como si alguien fuera subiendo, lento y paso a paso, pues la madera crujía de tal manera que te daba a entender que alguien o algo iba subiendo. Y por supuesto que no había escuchado la puerta como para haberme enterado que alguien había entrado. Al instante volteé a ver a mi hijo, buscando o esperando alguna expresión en él que me confirmaran que sí era real lo que había escuchado. Pero en ese lapso al parecer se había quedado dormido. Cosa que me sorprendió, pues fue de un momento a otro en que había logrado conciliar el sueño. Y al sufrir de vez en cuando terrores nocturnos, creía que esto le robaría el sueño por completo al escucharlo. Pero no. A lo que creí que simplemente me había sugestionado o venía cargando con todas las emociones de ese día.
La tarde siguiente, en medio del velorio, como cualquier niño, mis hijos comenzaron a ponerse inquietos, hasta que el mayor consiguió escabullirse de mi vista y salí tras él con mi hijo más pequeño en brazos. Lo buscaba por todo el lugar, caminando por los pasillos en los que recordaba que se había ido, cuando, pasando por una estancia, comenzó a buscarlo con la mirada, pero no lo encontré. Y bueno, al pasar por la sala donde velaban a mi suegro, vi algo que me dejó paralizada al instante. Entre aquellas sillas, adornos, gente sentada, otra de pie, solas, en grupos, al lado del féretro, en aquella capilla, estaba mi suegro de pie, justo detrás de unas señoras que conversaban una al lado de la otra. Y la verdad, se veía como cualquier otro día que lo hubiera visto en vida. Se veía con una concentración profunda en lo que platicaban aquellas mujeres, como si no quisiera perderse de ninguna palabra de lo que hablaban en ese pequeño grupo. De ver aquello, no pude evitar olvidar por un momento que buscaba a mi hijo. Era como si ver esto me hubiera dejado en un pequeño trance por un momento. Pero de un segundo a otro, regresó a mi mente la preocupación de que mi hijo pudiera perderse o que saliera corriendo hacia la calle. Por lo que reaccioné y me fui rápido de ahí, volteando hacia atrás y ver la sala donde aún seguía de pie, hasta que me alejé de ahí, y ya no pude volver a verlo cuando regresé. Por supuesto que no iba a comentarle a nadie en ese momento. Claro que no sería prudente, o podría tomarse de una mala manera, por lo que simplemente me lo guardé, hasta ahora que les estoy contando. Al día siguiente, se realizó la misa y el funeral para despedirlo de la mejor manera. Cuando terminó todo aquello, ya era mediodía y regresamos a casa, donde todo transcurrió como creo que sería normal después de despedir a algún ser querido. Todo de cierta manera tranquila, y cada quien viviendo a su manera su duelo. Al caer la noche, aproximadamente a las 8, solo quedábamos en mi casa mi suegra, una prima, mi pareja, mis 2 hijos y yo. Y los niños en ese momento jugaban, corrían y peleaban entre ellos. Cada vez hacían menos caso y más ruido, por lo que mi pareja se molestó y levantó la voz pidiéndoles que se comportaran. Y yo, en voz baja, solo le dije que estuviera tranquilo, tratando de calmar todo aquello. Pero no lo culpo. Habían sido días muy agitados emocionalmente, pero aún así, era verdad que estaban armando un escándalo que podía salirse de control. Mi pareja, al escucharme, retrocedió y se sentó quejándose en voz baja del comportamiento de nuestros hijos, cuando, teniendo la vista dirigida hacia él, podía ver con el rabillo del ojo la parte de las escaleras, y pude ver con esa parte de la vista cómo una de las fotografías que teníamos colgadas se movió bruscamente, como si alguien lo hubiera golpeado en uno de los costados, y terminó rompiéndose al caer al suelo. Y de nuevo, más de una persona fuimos testigos de todo aquello. Por automático, llegó a mi mente la forma en la que mi suegro se molestaba cuando mi pareja o alguien más regañaba o le llamaba la atención a cualquiera de sus queridos nietos. Por lo que di por hecho que era él quien estaba ahí, probablemente regañándonos por última vez, antes de despedirse para siempre. La siguiente experiencia de esta noche nos fue compartida por Pedro Suárez.
Esto que me pasó, realmente lo puedo contar en muy poco tiempo, pues la verdad fue un evento muy corto pero que olvidé por muchos años. Y fue gracias a una plática con mi familia que tuve hace poco que recordé aquel día. Recuerdo que estaba en primer grado en la escuela primaria. Sinceramente no recuerdo en qué punto del año escolar y realmente no importa, pero ya tenía unos cuantos amigos con los que jugaba y corría en el descanso. Entre uno de aquellos tantos días de diversión con mis amigos y entre las cosas a las que jugábamos, decidimos que ese día jugaríamos a las escondidas. Este juego en el que alguien se cubre la vista y cuenta hasta cierto número mientras los demás nos escondemos y quien cuenta debe encontrarnos. En aquella ocasión, a mí me tocó junto a otros amigos esconderme. Así que mientras otro de ellos contaba, corrí hacia una casa de juegos que tenía unos cuartos completamente cerrados. Ya saben, típicas casitas para los niños. Y al entrar, recuerdo, no sé con qué sentimiento, pero en ese momento sí me asusté, más que nada porque no lo esperaba. Pero cuando entré y cerré la puerta, dentro de esa casita estaba mi abuela, quien me hacía una seña con la mano en su boca como para que guardara silencio. Sinceramente, a mí se me hizo raro, pero supuse que era algún tipo de sorpresa o no sé. Pero no la saludé como de costumbre, mas sí me alegraba verla. Les digo, era algo muy extraño. Recuerdo que me dijo que solo iba a despedirse, que pronto se iría de viaje y no la vería por un tiempo. Y yo creí que ese mismo día se iría de viaje como acostumbraba a la ciudad de Guanajuato, pues ella tenía familia ahí y de vez en cuando acostumbraba a visitarlos. Al escuchar esto, y en mi mente de niño, recordé que uno de mis amigos gritó mi nombre, pues me había encontrado por una de las ventanas y yo giré la vista hacia ellos. Pero, al voltear, mi abuela ya no estaba ahí. Y en serio, fue de esas situaciones en las que recuerdas y piensas o buscas la razón de por qué no hiciste algo más, por qué no le tomaste más importancia de la que deberías a ciertas situaciones o cosas así. Pues recuerdo que me dejé llevar por el juego y no lo pensé más en lo que quedaba del día en la escuela. Pero no recordaba que ese mismo día, cuando mis papás pasaron por mí a la escuela y al llegar a la casa, me contaron con una expresión de lo más triste en sus rostros, que mi abuela había fallecido en la mañana. Supongo que ese día no hice la conexión de nada de lo sucedido, pues creo que lo habría mencionado y no lo hubiera recordado apenas hasta ahora. Le mando un abrazo hasta el cielo a mi abuela. Este video va dedicado con mucho cariño para todas las personas que estén atravesando por cualquier tipo de duelo. El fallecimiento de algún ser querido, incluyendo mascotas, alguna ruptura amorosa, mudarse de casa, cambiarse de ciudad, país, etc. Todo proceso en el que debamos despedirnos de alguien o un lugar es un proceso de duelo. Decir adiós duele, pero es necesario. Despedirse es difícil, pero si no lo hacemos, no avanzamos. Despedirse es aceptar que la vida no volverá a ser la misma, pero todo volverá a estar bien. Recuerden que si les agradó este contenido, denle me gusta para que YouTube lo pueda seguir recomendando a más gente y poderles traer así más historias, o compartiendo este video con sus conocidos. Recuerden también que si quieren enviarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre,
en el comentario fijado. Así como también les estaré dejando el link de mi cuenta de Instagram en el comentario fijado, por si quieren seguir en contacto o por ahí contarles o irles adelantando algunos de los otros proyectos que aún andamos viendo. Les agradecemos también muchísimo a la gente que cada vez más se suscribe, apoya o sigue apoyando este trabajo hecho con todo el corazón. Muchas gracias también por seguirnos enviando sus historias y llenar de increíbles experiencias a este canal que está hecho por y para ustedes. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.